¿Cómo están, amigos que les gusta el fantástico mundo de la costura? Bueno, quiero darles la bienvenida a nuestro canal Método Bigmar. Bueno, en esta oportunidad voy a compartirles con mucho gusto el trazado del conjunto de una pijama. Esto para ambos sexos. Bueno, quiero solicitarles que se queden hasta el final del tutorial. De esta manera presentarles todo el procedimiento del trazado. Hacerles conocer que para el trazado de la chaqueta necesitamos 3 medidas de la talla M, largo total, ancho de espalda y el pecho. Vamos a realizar el trazado para punto C. Estos puntos vamos a marcar con una regla escuadra. Bien, de A a D, la mitad de pecho. Pecho es 60, la mitad 30. En la parte inferior, lo mismo. Estos dos puntos marcamos de forma vertical hasta la parte inferior, denominándose el punto D, E y F. Del punto D a G, la medida de ancho de espalda. Ancho de espalda tenemos 24. En la profundidad de sisa también 24. Estos puntos conectamos con una recta vertical. Esto será el punto G y el punto E. H, perdón. De D a I, la sexta parte de pecho. La sexta parte es 10. En la parte de abajo también lo mismo para el escote de la parte anterior. 10. Esto será el punto J. Y con J conectamos con una regla sisera o una regla francesa. De G acá bajamos 4 centímetros y se conecta con una recta hasta el punto I. K. De K a L, 1 centímetro. Desde L conectamos haciendo descansar en la vertical para llegar al punto B. Luego prolongamos de forma horizontal para buscar el punto M. M se encuentra a 3 centímetros de J. Como en la parte inferior de F a N también 3 centímetros. Esto es N, esto es M. Estos dos puntos se conectan con una recta vertical. De F a O vamos a bajar 1 centímetro y conectamos desde C, dándole la caída de 1 centímetro. Muy bien, continuamos. Esto será el punto O. Ahora necesitamos el bolsillo. Para identificar el bolsillo, simplemente tomamos esta medida del ancho de la espalda, que es 24, sacamos la mitad, 12, será el punto P.
de forma vertical y paralela bajamos con puntos espaciados. A una altura de 25 centímetros desde la base. 25 aquí, siempre paralelo a la base. También 25. Esto vamos a conectar con una recta y esto será el punto Q, de Q a R, 3 centímetros. R. También R bajamos de forma paralela hasta una altura. El bolsillo va a ser 15 centímetros. El acabado, 15 centímetros. Puede variar, ¿no?, de acuerdo a la talla. Y la altura vamos a darle de 16 centímetros. También 16. En la parte inferior también 15 centímetros. Esto lo podemos dar una forma circular en la base o de acuerdo al criterio de ustedes. De R al punto S es 15 centímetros. Es variable. Para darle una forma a la chaqueta, podemos ingresar desde B, terminando en C, levemente hacia adentro. Bien, esto será todo el procedimiento para el trazado de varón. Ahora, se hacen algunas transformaciones para un trazado para dama. Para ello, vamos a crear un canesú a una altura de 20 centímetros desde el punto G y 20 centímetros desde el punto D. Estos puntos lo vamos a determinar con puntos espaciados, con una línea espaciada, que será el punto T y el punto U. Entonces aquí pueden adicionarle unos 2 o 3 pliegues para formar al busto. Bueno, eso es una de las transformaciones para dama. Ahora vamos a culminar el trazado de la parte posterior. Esto es todo la parte anterior. Para la parte posterior se realiza todo el mismo procedimiento con la única diferencia del punto D a B. Bajamos 2 centímetros y se conecta con una regla sisera hasta el punto I. Entonces la silueta será empezando desde B, I, L, pasando por U, B, C, la parte posterior, F, culminando nuevamente en el punto B. Eso es todo el procedimiento del trazado de la chaqueta, tanto la parte anterior como posterior. Muy bien, ahora vamos a proceder al trazado de la manga. Pero antes, como la chaqueta tiene botones en la parte de adelante, vamos a identificar a qué distancia están los botones. Bajamos 10 centímetros, cada botón va a constar de 1.7. Hacemos una separación de 7, 1.7, 7, 1.7,
7, 1.7, 1, 2, 3, 4, 5 botones. Entrando a 1.5 cada uno de los ojales. No se olviden, si es masculino, en el lado izquierdo los ojales, si es femenino, en el lado derecho. Muy bien, vamos a realizar el trazado de la manga. Para ello, para una talla M, es importante conocer dos medidas: el largo de la manga y la medida de puño. Bueno, necesitamos la medida de la sisa. Medimos entrando una costura. Tiene 29,5. Descontamos una costura aquí y otra aquí, serían 27,5. 27,5. Del punto A a B, la sexta parte de pecho, esto es B, de A a C, la medida de largo de manga, 60 centímetros. Estos puntos los vamos a escuadrar. Tenemos la medida de la sisa 27,5. A estos 27,5 le adicionamos 1 centímetro para su costura, es 28,5. Buscamos la intersección y realizamos una línea diagonal que se conecta al punto D. Este es el punto D. Buscamos el punto E a la mitad de los 28,5. 14, 2 milímetros y medio. Esto será el punto E. Ahora vamos a ir a la parte inferior para encontrar el punto F. El punto F está con la medida de puño, 15 centímetros. F, y se conecta con una curva suave hacia adentro. Del punto A hasta el punto E salimos 1 centímetro hacia la parte superior, realizando el cabezal de la manga. Y lo contrario, ingresando a unos 7 milímetros. Eso será el punto E. Hacerles conocer que la manga tiene como una especie de costura externa para colocar un ribete. Entonces, esto ya están contemplados la costura en la parte inferior y la costura en la parte superior. Entonces, esto es el trazado de la manga de una sola pieza. Bueno, continuamos con el trazado del cuello. Es un cuello sport. Para ello es importante conocer siempre un punto inicial A. Antes de medir el cuello, necesitamos medir el escote de la parte anterior como de la posterior, midiendo o entrando 5 centímetros para la abertura como una especie de solapa, ingresando una costura. Tenemos 14 centímetros. De los 14 descontamos una costura
También medimos la parte posterior. 24.5. Descontamos una costura 23.5. Entonces necesitamos, con esas medidas, vamos a realizar, con esa medida vamos a realizar el trazado del cuello, bajando a 11 centímetros. Esto será el punto B. Una vez obtenido esta medida de 23.5, adicionamos 1 centímetro para la costura. 24.5 en la parte superior, igual 24.5. Este será el punto C, el punto D. De C al punto E subimos 1 centímetro para conectar con una curva suave. Esto es el punto E. Del punto D salimos 1 centímetro y será el punto F. Conectamos con una recta F con E. En esta parte lateral se va a colocar un ribete para darle más estética a la prenda. Muy bien, vamos a proceder al trazado del pantalón o buzo. Para este trazado necesitamos la medida de cadera, rodilla, botapié, talle o tiro también denominado, y finalmente el largo de entrepierna, talla M para varón. Bueno, siempre iniciamos con un punto A. De A a B, la medida de talle. La medida de talle es 32. De B a C, la medida de largo de entrepierna. Largo de entrepierna es 72, de acuerdo a nuestro cuadro de tallas. La medida de B a C será 72. Sacamos la mitad, 36. Subimos 5 centímetros. Esto va a ser el punto D. Estos puntos los vamos a escuadrar de forma horizontal. Bien, de B al punto D, B, C, D, E. De B a E, la mitad de la cadera. Cadera es 56, la mitad 28. 28 en la parte superior también 28. Marcamos con una recta vertical. Este será el punto E y F. De E a G, 4 centímetros. Nos vamos a la rodilla. De D a H, la medida de la rodilla, que es 23. H. Nos vamos a la bota. Del punto C a I, la medida de la bota, que es 20. Estos puntos unimos con una curva suave desde G hasta H.
y desde H a I. El desarrollo del pantalón en la parte anterior marcamos con una regla sisera. En la parte de adelante podemos adicionarle una demasía de 3 centímetros para la aleta, porque va a tener aleta en el caso de varones, a una altura de 20 centímetros. En esta parte del costado no lleva costura. Entonces, esto es todo el procedimiento del trazado de la parte anterior. En la parte de la cintura vamos a entrar 3 centímetros donde se va a doblar la pretina. Y esto vamos a determinar como punto J y el punto K. Muy bien, es todo el trazado de la parte anterior. Bueno, para realizar la parte posterior, ya les recalco, todo el costado no lleva costura. Se ha trasladado toda la parte anterior a este sector, precisamente para realizar el trazado de la parte posterior. Prolongamos la parte, el punto F, subimos 3 centímetros, que va a ser el punto 1. Nos vamos a la profundidad de talle, también prolongamos a 4 centímetros. Esto va a ser el punto 2. También prolongamos de H a 3, simplemente 2 centímetros. Y finalmente, en botapié, prolongamos a 2 centímetros. Ustedes lo pueden identificar claramente porque lo estoy realizando con el color rojo. Esto será el punto 4. Estos puntos vamos a conectar levemente con una semicurva. Tres con 2 unimos de igual manera. Ustedes pueden realizar esta distancia, tiene que ser la misma, entrando obviamente una costura. Empezando desde el punto 1, bajamos con una vertical para conectarse al punto 2 con una regla sisera, aproximadamente a una distancia de 1 centímetro. 1 se va a conectar con el punto A. Como tiene el doblez en la pretina, también va a estar a una altura de 3 centímetros para conectarse desde F al punto J. Esto, cuando se realice la costura, obviamente esto va a reducir en base al doblez. En este sector ya ustedes pueden observar, empezando desde A, 1, llegando hasta 2, pasamos por 3, finalizamos en el punto 4. Simplemente todo el azul es como una referencia de la parte anterior para realizar la parte posterior. Eso es todo el trazado, tanto de la parte posterior y anterior del pantalón o buzo.
Muy bien, estimados amigos, espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes este tutorial. No olviden de compartir con todos sus amigos, darle un me gusta y no olviden de suscribirse, activar la campanita para que ustedes estén enterados de nuestros próximos videos para compartirles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.